concepto más complicado, el del fracaso. La recaída más sencilla. Saben ustedes que se define así cuando un enfermo que ha terminado su tratamiento y ha sido dado por curado vuelve a presentar un cuadro de tuberculosis con bacteriología positiva. ¿De acuerdo? Bien, recuerden, si se consiguió la curación es porque los fármacos fueron efectivos y por lo tanto debía ser la tuberculosis sensible a los fármacos, si no, no se hubiera curado. ¿Y por qué viene la recaída? Pues habitualmente por esa población bacilar latente, la población EPIC, la de crecimiento lento, la de crecimiento intermitente. Esto sería lo lógico. Por lo tanto, si estos bacilos que ahora dan la recaída no se dividieron durante el tratamiento, como no se dividieron, no se expusieron a los fármacos. Conclusión, no tienen por qué ser resistentes. Es por ello que las recaídas deberían ser sensibles y así lo asumimos durante mucho tiempo. Pero ahora sabemos que están amplificando el patrón de resistencia inicial. No mucho, nada comparado con los fracasos, pero un poquito sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por lo tanto, son un factor de riesgo para tuberculosis resistente, aunque su tasa no muy elevada. De tal manera que si un país tiene una resistencia inicial de 3 o 4%, las recaídas tendrían alrededor del 20 al 30%. Voy a ponerles un ejemplo, por favor. Me gustaría que todos me sigan. Un paciente que tiene baciloscopía 3 cruces al inicio del tratamiento. ¿De acuerdo? Y le ponemos el esquema tetraconjugado que tenemos en la región: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. El enfermo mejora y al final del segundo mes la baciloscopía, que era de 4 cruces, ha pasado a 1 cruz. Y cambio a la fase de continuación. Y el paciente sigue mejorando. Y en el mes quinto el paciente tiene una baciloscopía negativa. Y al final del tratamiento tiene una baciloscopía negativa. Conclusión, empezó positivo, está negativo. Conclusión, yo lo etiqueto como curado. ¿De acuerdo? Y es lógico. Vale. Se va como curado y 3 meses después vuelve con una clínica similar y otra vez baciloscopía 3 cruces. Y yo lo etiqueto como una recaída. Bien, eso es lo que ocurre programáticamente porque se ajusta a la gran mayoría de los pacientes. Pero miren que a algunos pacientes le podría pasar esto, muy pocos. El paciente empezó con baciloscopía 4 cruces y cultivo positivo. Habitualmente no hacemos cultivos. Al final del segundo mes, baciloscopía positiva 1 cruz, cultivo positivo. En el mes quinto, baciloscopía negativa, cultivo positivo. Y en el mes sexto, baciloscopía negativa, cultivo positivo. Conclusión, no era un caso curado, era una recaída que yo no estoy pillando por baciloscopía. Yo no digo que tengamos que hacer cultivo, porque no se sustenta. Pero que sepa que esto puede ocurrir. Si el paciente, por ejemplo, tiene una resistencia inicial a isoniazida, en la fase de continuación se quedó con isoniazida y rifampicina. Y mientras amplificaba rifampicina, el fall and rise. ¿De acuerdo? Por eso algunas recaídas amplifican. ¿De acuerdo? Bien. Y luego vendría el otro gran concepto, que es el periodo de seguimiento, que antes se llamaba abandono de tratamiento y que saben que ha cambiado porque también abandono parece un poquito incriminar al paciente. Saben ustedes que se define así al enfermo que o no ha iniciado el tratamiento o lo deja de tomar durante 1 o 2 meses. La actual definición de OMS son 2 meses. Pero aquí hay una cosa importante. El abandono puede ser total. El paciente viene todos los días y mañana te dice: hasta luego, Luca, ya no vengo más. Bueno, ese es un problema porque va a seguir transmitiendo, pero no es un problema para las resistencias, porque el paciente, mientras se trataba el tratamiento, se expuso siempre al paquete de fármacos y dejó de tomarlos. Por lo tanto, estos, cuando vuelven con la tuberculosis, se comportan como una recaída, son sensibles. Por eso esto de que el abandonador aumenta resistencia, si es un abandonador puro, no. El problema es cuando hay un abandono parcial. Por ejemplo, al paciente yo le digo, no le superviso el tratamiento y le digo que se tome en casa las pastillas naranjas y las pastillas blancas. Y el paciente por la noche toma unos tragos y se da cuenta que la que orina naranja no le sienta bien. Y se toma solo la blanca. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo? Una monoterapia, aunque yo le dé los fármacos. O, por ejemplo, el paciente, las 4, las 5, las 6 pastillas del tetraconjugado le caen pesadas y se toma solo 2. Estamos consiguiendo niveles subterapéuticos que facilitan las resistencias. Luego, en los periodos de seguimiento es muy importante conocer, antes de que se perdieran, el tiempo que estuvieron siendo irregulares,
porque lo que de verdad es el problema es la regularidad en la toma del tratamiento. Como hemos dicho antes, ahora la definición de perdido de seguimiento es un paciente con tuberculosis que no empezó su tratamiento o que fue interrumpido por 2 o más meses consecutivos. El problema no es el perdido, el problema es el tiempo que tuvo de irregularidad previo a perderse. Porque es muy raro que el paciente de la noche a la mañana deje de venir. Previo a abandonar o previo a perderse de seguimiento, está haciendo ya irregularidades. Y aquí es lo que quiero hablar, que es algo importante, el elevado riesgo de seleccionar resistencias de la mala adherencia. Miren ustedes, son enfermos que antes de ser dados por curados o antes del abandono definitivo, se pasan varias semanas o meses con una mala adherencia continuada. Y como yo digo, aquí la situación de mal riesgo es la regularidad en la mala adherencia, o la adherencia en la mala adherencia, o la regularidad en la irregularidad. O sea, el que viene solamente a tomársela el lunes, por ejemplo, y el resto de la semana no. Y el lunes se expone, y el lunes se expone, y el lunes se expone los vacilos a los medicamentos. ¿Por qué? Esto es una diapositiva antigua, pero que ilustra lo que puede ocurrir con la irregularidad en el tratamiento. Miren, cuando yo doy una dosis de rifampicina, la rifampicina tiene un efecto postantibiótico. ¿Qué es el efecto postantibiótico? El tiempo que va a estar trabajando el medicamento aunque no dé una nueva dosis. Repito, el efecto postantibiótico es el tiempo que va a estar trabajando el antibiótico aunque no dé una nueva dosis. Bueno, pues si yo doy rifampicina el día 1, va a estar matando durante 3 días. O lo que es lo mismo, yo podría dar la rifampicina cada 3 días. De aquí viene la explicación de los tratamientos intermitentes. Yo puedo dar la rifampicina solamente todos los días o cada 2 o 3 días. Pero ¿qué ocurre con isoniazida? Isoniazida, que tiene una capacidad bactericida de inicio, cuando hay mucha replicación bacilar mucho más potente, tiene una actividad, un efecto postantibiótico de un mínimo de 7 días. O sea que yo podría dar la isoniazida una vez sola cada 7 días. De ahí viene la racionalidad del 3HP como tratamiento preventivo de la tuberculosis. Que recuerden que son 3 meses de isoniazida y rifampicina una vez por semana, 12 dosis. ¿Por qué? Porque isoniazida tiene un efecto postantibiótico de 7 días y rifampicina de 14. Rifampicina, lo veremos el jueves, es una rifampicina de larga vida media. Por eso yo puedo dar una vez por semana el 3HP, que todos conocemos. Pero bien, volviendo aquí, recuerden, rifampicina, efecto postantibiótico 3 días, isoniazida un mínimo de 7 días. ¿Qué ocurre si el paciente viene a tomarla solo una vez a la semana, los lunes nada más? De manera regular, es irregular, pues que desde el día 3 al día 7 tan solo está trabajando isoniazida. Esos vacilos están exponiendo a un solo fármaco. Es lo que yo lo llamo una monoterapia secuencial con isoniazida. Que si ocurre una sola vez no pasa nada, porque no te da tiempo, pero si esto se repite poco a poco, vas seleccionando los mutantes resistentes naturales a isoniazida de esa población. Y cuando ya los hayas seleccionado todos, vas a seleccionar los mutantes resistentes a rifampicina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la pregunta de si los periodos de seguimiento y las recaídas pueden amplificar el patrón de resistencia, sí, porque en el terreno están influenciando muchos factores. Hace 20 o 30 años, cuando apenas había resistencias en la comunidad, sí que la mayoría de los casos de tuberculosis, de las recaídas, eran susceptibles, porque venían de esos bacilos durmientes que no habían sido expuestos a los medicamentos y por lo tanto eran sensibles. Sin embargo, actualmente, como he dicho antes en el ejemplo, cuando la resistencia inicial a la isoniazida es bastante elevada en muchos países, muchos fracasos están viniendo de estos casos con resistencia inicial a isoniazida, que amplifican la resistencia a rifampicina en la fase de continuación. ¿De acuerdo? Pero mientras la amplifican, el paciente sigue mejorando. El fall and rise, la caída y subida, ¿de acuerdo? De tal manera, además, recuerden que la definición de caso curado se basa en la baciloscopía. Y como hemos visto antes con el ejemplo que les he puesto, algunos casos pueden ser baciloscopía negativa, pero cultivo positivo en el programa se clasifican como curados, pero realmente son fracasos. No hay que hacer cultivos a todos. Ahora tenemos las pruebas moleculares. Con frecuencia también, detrás de una recaída, ha podido haber una mala adherencia, con el peligro que también tiene de seleccionar resistencias. Y estas condiciones pueden ser más frecuentes en las recaídas tempranas. Cuando ustedes vean una recaída temprana, eso huele a fracaso. Algo ha pasado, que no son tan frecuentes. ¿Vale? De tal manera
que en este retratamiento, que todos incrementan la probabilidad de resistencia, pero dependiendo de la condición, recuerden, teóricamente, las recaídas y los periodos de seguimiento deberían ser sensibles, presentar el mismo patrón de resistencia inicial. Y los fracasos y la toma parcial de la medicación, la mitad de las pastillas, deberían amplificarlo. Sin embargo, en el terreno, las recaídas y los periodos de seguimiento incrementan un poco, no mucho, las tasas de resistencia inicial y algunos fracasos pueden ser sensibles. Lo que quería es que no se sorprendan, que sepan que esto existe. Y por eso la explicación que les he puesto antes. Y esta es la última diapositiva de la charla y del día. Recuerden, todos los pacientes previamente tratados son factor de riesgo para tuberculosis drogoresistente. Por eso a todos hay que hacer una prueba molecular para ver qué ocurre, sobre todo con rifampicina. Pero con una diferencia clara, por favor. La mayor tasa de resistencia vienen en los fracasos, no en los que toman irregularmente la medicación, que no sé por qué todo el mundo piensa que el que toma irregularmente la medicación, claro que es un factor de riesgo, pero menos que el fracaso, porque el fracaso es que ya ha fracasado el esquema. La toma irregular a veces es exitosa. Luego, el riesgo más elevado es en los fracasos, ¿de acuerdo? Y bajo moderado en las recaídas, pérdida de seguimiento y toma irregular de la medicación. ¿Vale? Bueno, con esto hemos ampliado esta charla. Vamos entonces a lanzar